Voy a empezar diciéndoles, el taller está enfocado a guerra espiritual. Creo que el tema de la guerra espiritual y vernos a nosotros mismos como siendo los que enfrentan a las potestades malignas, y creo que cuando el cristiano se ve a sí mismo teniendo la oportunidad de estar frente al enemigo en una batalla, tiene como esa cosa épica, esa cosa de película de Hollywood para muchos. Puede resultar atrapante el tema de guerra espiritual y decir, ay, sí, ¿cómo es? Creo que es importante, les decía hace poquito, quizás ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, en que cuando estamos en alguna conversación o en alguna situación y nos surge una idea buena, algo bueno y algo por sobremanera bueno, cuando tenemos como un exceso de bondad en alguna acción o en alguna palabra. Yo he escuchado varias veces personas que me dicen, fui a hablar con tal y de pronto empecé a decirle cosas que me fluían y empecé a hablar y fue bien de Dios, dicen. Porque todas las cosas que yo le dije, yo no me imaginaba, pero la persona fue justo lo que necesitaba escuchar. Si yo te tengo que repetir qué fue lo que le dije, como que no me acuerdo mucho, pero fue bien de Dios. ¿Por qué? Porque sentimos muchas veces que lo que nos sucede en ese momento es que la influencia de Dios en nosotros provoca o que nosotros hablemos o que nosotros tengamos una buena actitud. Yo he contado varias veces cuando quería quedarme con el cable que Eduardo me había pagado y yo quería quedarme con el cable un año más de contrato y quería engañarlo y no pude porque tuve vergüenza y Eduardo cuando yo le cuento, él me dice, ¿querías quedarte con ¿Me ibas a robar cable? Y él me decía, qué bueno que te arrepentiste. Y yo le digo, no fui yo literalmente. Yo quería quedarme con un año más de contrato gratis y estoy convencido que fue el Espíritu Santo el que de alguna manera me obligó, me influenció a tener una buena acción. A veces cuando he escuchado también testimonios de personas que me dicen, no, yo tenía tanta plata y Dios me dijo, dásela. Y yo decía, no, ni loco, es la última plata que tengo, no se la voy a dar a ese, o es un billete muy grande el que tengo, yo no le voy a dar nada a nadie, pero tuve que dárselo. Cuando capaz que les pasó a alguno de ustedes. Cuando tenemos alguna acción como de una bondad extrema o extraña, le damos el crédito a Dios y decimos, Dios me movió, fue Dios el que hizo eso bueno, fue Dios el que me hizo pensar en esa bondad extrema. Si estamos dispuestos a darle el crédito a Dios por esas bondades, entonces, ¿por qué no estar dispuestos a darle el crédito al enemigo cuando o nuestras actitudes o nuestras palabras o nuestros pensamientos no corresponden con la persona que nosotros queremos ser? ¿Se entiende? Si en el caso de la bondad extrema yo le di el crédito a Dios y dije, esto la verdad que no era mío, esto tuvo que venir de Dios porque yo no soy tan bueno. Entonces, ¿por qué cuando tenemos algún tipo de exabrupto en nuestra manera de hablar o cuando pensamos literalmente alguna maldad, por qué, quizás a ustedes les pasa como a mí, todo lo malo es mío? Por más malo que sea, surge de mi corazón malvado. Las cosas buenas, como son muy buenas, le doy el crédito a Dios, pero las cosas malas siempre son mías. Muy pocas veces o quizás nunca le doy el crédito a otro y digo, che, esta maldad, así como la bondad vino de Dios, ¿por qué esta maldad
no puede venir de otra fuente? ¿Por qué esta maldad no puede venir de otro lugar? ¿Por qué tengo que ser yo el que hace fluir las cosas malas y sin embargo cuando las bondades son muchas, le doy el crédito a Dios? ¿Se entiende lo que quiero decir entonces? Estoy convencido que así como Dios nos influencia, también el enemigo continuamente está influenciándonos y quizás no estamos atentos. Quizás nos llama la atención cuando algo bueno surge y decimos, che, Dios, esto vino de Dios. Pero quizás nos acostumbramos a que la maldad viva con nosotros y nosotros no darnos cuenta de que no somos nosotros, sino que es una influencia. Y con esto yo no quiero borrar lo que está escrito que dice que de nuestro corazón surgen maldades. Sí, de nuestro corazón surgen maldades y a veces nuestras malas ideas no provienen del enemigo, pero algunas sí, así como todas las bondades, no necesariamente es Dios el que nos está tocando con la varita, porque surgen de nuestro corazón, entonces así también algunas maldades, así surgen de nuestro corazón, pero otras quizás son inspiradas. Y creo que se trata de eso la guerra espiritual. ¿De qué? De darnos cuenta que hay una influencia constante que nosotros quizás no estamos reconociendo. Pero para empezar con guerra espiritual, estamos convencidos que primero tenemos que tratar o tenemos que dar un par de pasos antes. Antes de correr, tenemos que aprender a caminar. Y el que quiere correr tiene que darse cuenta que tiene la capacidad para hacerlo. El otro día estábamos acá el viernes y yo decía, imagínate que tenés el raid, el insecticida para matar los mosquitos. Y te damos el insecticida y te decimos, mirá, tenés mosquitos en tu casa, tenés moscas, acá tenés. Este es el insecticida. Con esto matás todas las moscas y todos los mosquitos. Y vos te llevás el insecticida para tu casa, lo pones arriba de la mesa y esperás a que el insecticida haga su trabajo. Y decís, no voy a tener más mosquitos, no voy a tener más moscas ni insectos, porque me dieron la solución, me dieron el insecticida. Y seguís teniendo mosquitos y seguís teniendo moscas porque no sabías cómo se usaba el insecticida. Y cuando te dimos el insecticida, dimos por sentado de que vos lo sabías usar, que tenías que sacarle la tapa y que tenías que apretar el botoncito. Pero no, nadie te dijo nada, vos no tenías ni idea y dejamos el insecticida arriba de la mesa como si fuera un amuleto y los mosquitos muertos de risa con nosotros. Como a veces hacemos con la Biblia. O conocemos personas que lo hacen con la Biblia, que dejan la Biblia abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91, pensando que la Biblia va a proteger el ambiente, cuando en realidad así sueltita es solamente un libro y no va a defenderte de nadie. Entonces, estamos convencidos que primero tenemos que aprender a usar el insecticida, entender para qué sirve el insecticida y cómo se utiliza. Entonces, este taller va a estar dividido en cuatro partes. Dos miércoles vamos a estar hablando acerca de identidad. Los dos miércoles siguientes vamos a estar hablando acerca de sanidad. Primero vamos a discutir acerca de quiénes somos nosotros y después vamos a discutir a ver si por más que nos demos cuenta quiénes somos, si estamos enfermos o si estamos rotos y no tenemos la capacidad de usar el insecticida o usar las habilidades, entonces tenemos un inconveniente. La sanidad es importante. Identidad primero, sanidad después, y después vamos a hablar de libertad, y después vamos a terminar hablando de autoridad. Obviamente todo va a estar enfocado en lo que queremos hacer con el taller, que es la guerra espiritual. Pero arrancando con identidad. Yo tengo acá varios versos bíblicos. Me gustaría de verdad que pudieran tener una Biblia cerca o que puedan tener el teléfono ahí en la aplicación del,
de la Biblia. Si están usando el teléfono para el Zoom, capaz que la Biblia me enoja, es importante porque, amigos, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios la base, el fundamento para lo que nosotros somos. Y si vamos a hablar de identidad, entonces cada ladrillo es importante. Ahí necesitamos. Entonces sería imprescindible que en este tiempito, en estos 40 minutos que ya pasaron 10, podamos enfocarnos y leer lo que está escrito. Sí, mirá, voy a leerte lo que significa identidad. Yo sé que vos ya lo sabés. Conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los caracterizan de los demás. ¿Cuál es mi identidad? Mira el conjunto de rasgos que me caracteriza. Pero mira otra parte de la definición de identidad. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Por un lado, la identidad dice que es un conjunto de rasgos, un conjunto de características que yo tengo. Ese conjunto de características me identifica a mí del resto. Pero la segunda parte de la definición, o esa segunda definición, dice que la identidad también tiene que ver no solamente con las características, sino con la conciencia que vos y yo tenemos de esas características. O sea, podemos tener las características que nos distinguen, pero si no tenemos conciencia de esas características, entonces, por más que tengamos las características, no nos sentimos identificados. Por ejemplo, todos nosotros estábamos en la escuela, si hicimos la escuela en Uruguay, y me imagino que en otros países es igual, dicen nuestro nombre, Martínez o el apellido, ¿no? Juan Martínez, presente, digo yo. ¿Por qué? Porque yo me identifico con ese nombre, porque tengo conciencia, es una característica de mí y yo tengo conciencia de que esa es una característica mía. Entonces, cuando dicen Juan Martínez, yo sé que están hablando de mí. Imagínate si fuera mi característica. Tengo el cartel, tienen la cédula, la maestra tiene la cédula con mi foto, la maestra sabe que soy yo, la maestra puede identificarme porque tiene mis características, yo tengo las características de la foto, la maestra identifica que soy yo, ella sí puede tener conciencia, pero yo no tengo conciencia. Conozco las características, pero no tengo la conciencia de que esas características son las mías. Entonces llaman por tu nombre y vos no levantás la mano. ¿Por qué no levantás la mano? No reconoces tus características. No las reconozco como mías. No creo que estés hablando de mí. ¿Por qué? Las características las tenés, pero no tenemos conciencia. Y estoy convencido que con la identidad en Dios, muchas veces nosotros podemos tener la carencia de esta segunda parte de la definición. Conjunto de rasgos propios. Sí, el cristiano es así, es asá, tiene lugar acá, el cristiano se parece a Jesús, el cristiano tiene un montón de características. Conciencia de esas características en nosotros, a veces no. Es como que estuvieran hablando de otros, pero no de nosotros. Entonces, hoy orábamos y vuelvo a pedirle a Dios que cada uno de nosotros pueda ser curado en nuestra identidad. Que podamos ser, quizás la palabra no sea linda, corregidos en nuestra identidad. Que podamos nosotros ser quienes realmente somos según Dios. Dios dice algo acerca de nosotros, Dios dice que tenemos determinadas características y no nos basta solo con conocerlas,
sino con tener esa conciencia de que está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Entonces, cuando te pida ahora que vayas a la palabra de Dios y leas Juan capítulo 1, verso 12, quiero que nos demos cuenta de que va a hablar acerca de una característica y que esa característica tengamos la conciencia de que es nuestra. Está hablando acerca de vos. Es una característica tuya, es una característica mía, es una característica nuestra. Está hablando de nosotros. Cuando dice esto es para que nosotros levantemos la mano y digamos presente. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Yo espero que ya conozcas este verso y que ya hayas leído el Evangelio de Juan muchas veces. Esta es una característica nuestra, es una característica tuya. Esto es una de las bases de nuestra identidad. ¿Qué era identidad? Un conjunto de rasgos que sirve para que nos demos cuenta de quiénes somos y de cómo nos distinguimos de los demás. Esta es una característica de los hijos de Dios. Esta es una característica nuestra. Ser hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si alguien dice por ahí, hijos de Dios, presente. Esto es para los hijos de Dios, presente, pero sin razonamientos complicados. Recién hace un ratito oraba, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el obrar de Dios es simple, es fácil, el Evangelio es fácil. Toda la parte complicada, Jesús ya la hizo. Toda la parte difícil, Jesús la cumplió, cumplir con las profecías, vencer las tentaciones, vencer al miedo, soportar la tortura, soportar la muerte, resucitar, todo lo difícil Jesús ya lo hizo. Ahora quedó la parte fácil. Tenemos la palabra de Dios. Esta es una de las características. Tengamos conciencia, seamos conscientes de que lo que está diciendo es para mí. Reitero, este taller, la idea es que nos sirva a cada uno de nosotros para poder vivir como guerreros espirituales, que cada uno de nosotros pueda vivir día a día peleando en la guerra espiritual y venciendo en la guerra espiritual. Para vencer en la guerra espiritual, nosotros tenemos que tener conciencia. ¿De qué? De que, para empezar, somos hijos de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, verso 15 al 17. Romanos capítulo 8, del 15 al 17 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Me apareció una pantalla acá rara. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, me comí una S ahí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8 del 15 al 17. No hemos recibido un espíritu de esclavos, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. ¿De acuerdo? ¿Quién
ha sido adoptado. ¿De quién está hablando? De Presente. nosotros. Ay, ¿a quién adoptó Dios? A mí. Presente. Esa es una de las características, es una de mis características. Yo voy a tener el conocimiento de que esa es una característica, está hablando de mí, está hablando de vos. Fuiste adoptada, fuiste adoptado y no sos esclavo. No sos esclavo porque fuiste adoptado por el Padre. No, no podés ser adoptado y esclavo. La esclavitud no es una de tus características. Cuando dicen esclavo, no levantes la mano. Esclavo, ay, yo, no, 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 vos no. No es una de tus características. No te identifiques con eso. Eso no tiene nada que ver con tu identidad. Ay, pero las cadenas. No, 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 no. Escuchás ruido de cadena, pero vos no sos esclavo. Las cadenas eran para sujetar a los esclavos, eran para retener al esclavo. Vos no sos esclavo. Ay, pero yo siento ruido de cadena. Podrás sentir los ruidos que quieras, pero no es una de tus características. No te identifiques con eso, porque vos sos hijo. Sos hijo porque has sido adoptado. Amén. Gálatas 4, 5 al 7. Otra vez, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo sé que los versos se reiteran, pero no es por casualidad que en la palabra de Dios nosotros tenemos tantos testimonios de esta característica. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Tenemos el espíritu del Hijo en nosotros que clama, dice, grita, el espíritu del Hijo grita dentro de nosotros, Abba Padre. Y algunos de ustedes saben que este Abba Padre significa en el antiguo, en el hebreo, papito. Era la manera de decir papito. El espíritu de hijo grita en voz, papito, cuando se refiere a Dios. Dios no es lejano, Dios no es un ser de energía que está alejado de nosotros. Dios es papito. Hay un espíritu de hijo en nosotros que dice grita. ¿En quién? El espíritu del hijo está en quién gritando papito. Acá, presente, presente. Acordate, identidad, conciencia que una persona tiene de ser ella misma, conciencia de los rasgos propios de un individuo. Estos son los rasgos propios de nosotros, hijos de Dios, adoptados. El espíritu del Hijo en nosotros, que grita por su papito Dios, conciencia de nuestras características, conciencia de nuestras características, es lo que nos hace tener la identidad. No basta con leer que somos hijos de Dios, es necesario tener conciencia de que somos hijos de Dios. De otra manera, es necesario que vos creas que sos hija de Dios. Es necesario que vos creas que sos hijo de Dios. Es necesario creerlo. Es necesario aceptarlo. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muchas veces he dicho esto, cuando alguien, bueno, yo soy hijo de Dios, pero no soy santo. Es que complicado eso, porque los hijos de Dios son santos. No, pero yo tengo un montón de argumentos para ir en contra de lo que acá está escrito. Tengo un montón de historias que podría contarte que se contraponen con lo que dice Efesios capítulo 1, el verso 4 y el verso 5. Tengo un montón de ideas, tengo un montón de argumentos, tengo un montón de historias que dicen que yo no soy santo. Sin embargo, lo que dice Dios como una de nuestras características es que desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, cuando alguien diga santo y sin mancha, nosotros deberíamos levantar la mano y decir yo, atrevido, ignorante, no, perdóname, pero yo leí el libro de Efesios en el capítulo 1, en el verso 4 y en el verso 5. Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, no entiendo la verdad cómo hizo Dios desde antes de la fundación del mundo para elegirme a mí, no entiendo cómo Dios hace esas cosas, pero bueno, yo no soy Dios, Él sabrá en su magnífica grandeza cómo es lo que Él hizo. Lo que yo leo es que desde antes de la fundación del mundo, Él me eligió para que yo fuera santo y sin mancha delante de Él, al ser adoptado como hijo, según el afecto de su voluntad, porque Él así lo determinó. Entonces, cuando dicen hijo de Dios, adoptado, santo y sin mancha, está hablando de mí. Opa, me están llamando, dijeron mis características, tengo conciencia de que no están hablando de otro. Gente, tener conciencia de las características. No solamente saber, sino creer. Somos hijos. Ser hijo de Dios no es una metáfora, no es una idea. Ser hijo de Dios es la realidad, es la verdad. Nuestra identidad no se basa en las cosas que hacemos. Nuestra identidad está basada en lo que somos en Cristo. Entonces, es Cristo el que dice cómo es nuestra identidad. Es Cristo el que fundamenta lo que nosotros somos. Yo sé que en lo largo de la historia, de nuestra historia, las personas nos han dicho quiénes somos nosotros y nosotros mismos hemos construido una idea de quiénes somos nosotros. Hasta hace un tiempo, eso fue tu identidad, lo que te dijeron y lo que vos dijiste, lo que me dijeron y lo que yo dije, eso me identificó. Porque después de todo, todos hemos dicho en algún momento, yo sé bien quién soy. Yo sé quién soy. A mí nadie me va a venir a decir quién soy yo. Bueno, en Cristo, vos y yo, muchas veces no tenemos ni idea quiénes somos, a no ser que nos concienticemos de qué es lo que Él dice. Cuando nosotros tenemos conciencia de lo que Jesús dice, ahí vos y yo empezamos a descubrir cuál es nuestra identidad. Mira quién era yo. Yo no pensé que era esto. Por eso yo no levantaba la mano. Pensé que no era conmigo. Pensé que no me hablaban a mí. Cuando hablaban hijo de Dios, elegido, santo, sin mancha. Pensé que aceptado. Pensé que no hablaban de mí. Cuando decían aceptado, elegido, no me identificaba con eso. Bueno, pero eso es lo que Cristo dice acerca de nosotros y es lo que nosotros tenemos que concientizarnos que es la verdad. Porque como hijos de Dios tenemos acceso a Dios, tenemos permiso de estar con Dios, de hablarle a Dios,
de molestar a Dios, como ese hijo inoportuno que va a buscar a su padre cada vez que tiene un problema o una necesidad o una duda o alguna situación. Tenemos herencia en Dios, protección en Dios y tenemos autoridad en Dios. ¿Te das cuenta? Te dije, esto tiene que ver con guerra espiritual. La autoridad viene de la identidad. Y si vos y yo no entendemos quiénes somos, no podemos pelear como debemos. No podemos pelear contra el enemigo si no estamos posicionados en la real identidad que tenemos. Amén. ¿Cómo el enemigo ataca nuestra identidad? Cómo el diablo, el enemigo, Satanás, Lucifer, los demonios, cómo atacan nuestra identidad. Cómo el enemigo trata de impedir que vos y yo tengamos esa conciencia de que esas características son nuestras. Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 5 dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeráis de él ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primera estrategia de nuestro enemigo para hacernos confundir, para hacernos no concientizarnos de nuestra identidad, es sembrar duda, traer argumentos que parecen ciertos, traer parte de verdad y mezclarlos con lo que Dios dice. Sí, vos sos hijo elegido, pero no es el tiempo para que vos te identifiques con eso que está escrito. No es ahora. Sabe Dios que Dios dijo que vos sos hijo y que sos aceptado y que tenés autoridad, pero te falta tiempo. Tenés que leer más, tenés que orar más. Y el diablo trae argumentos que nos hacen dudar y decir, sí, yo dije, yo creí, yo levanté la mano, pero ¿te acordás cuando la maestra decía, a ver, 2 más 2, 4? Y te miraba y te decía, ¿estás seguro, Martínez? ¡Ah, la pucha! Y yo, y ahí bajaba la mano. 5. ¿Por qué? Si era 4, ¿qué pasó? Y me hizo dudar, me dijo, ¿estás seguro? Me miró así, me dijo, ¿estás seguro usted? Y yo creía, al principio estaba bien convencido, pero cuando me miró, me preguntó, me repreguntó, y ahí yo, dudé. Estrategia de Satanás, estrategia de nuestro enemigo. Dios te dice que sos hijo, y el diablo te mete algún argumento en el medio haciéndote dudar. ¿Será que sos? ¿Será que es ahora? ¿Será que fuiste? ¿Cuándo creíste? Fue el día que creíste, pero después te acordás que desobedeciste, te acordás que después mentiste. Dios te llamó hijo y ahí vos fuiste y enseguida mentiste. Y los mentirosos no son hijos de Dios. No podés ser hijo de Dios y mentiste. Ah, tienes razón. Capaz que yo fui y ahora ya no soy más. ¿Cómo hago para volver a ser? Mete un argumento el enemigo. Duda. Mateo capítulo 4, verso 3 al 6.
Mateo capítulo 4, verso 3 al 6. Se le acercó el tentador y le dijo a Jesús: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solamente Satanás tiene argumentos engañosos que pueden complicar nuestro razonamiento, traer duda a esa convicción, a ese conocimiento, sino que el enemigo trae argumentos que atacan directamente a la identidad, ponen en duda. Vos fíjate que el enemigo puso en duda la identidad del mismo Jesús. Si vos, Dios había hablado con voz audible cuando Jesús se bautiza, se escuchó una voz: Este es mi Hijo amado. Inmediatamente después Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y el diablo, ¿qué le dice a Jesús? Si fueras, si sos hijo, ¿será que sos hijo vos? Poner en duda es una estrategia de nuestro enemigo. Traer duda a nuestra vida, traer duda a nuestro corazón. Ay, yo estaba reconvencido y ahora estoy dudando. Ahí es cuando hoy yo decía al principio: si yo me levanto un día, nosotros nos levantamos un día, nos acostamos con toda la fe del mundo y al otro día nos levantamos y estamos dudando absolutamente de todo lo que creímos el día anterior. Nos acostamos el día anterior después de haber orado y después de haber leído y dijimos: mañana vamos a tener un día de victoria, mañana van a sanarse los enfermos y mañana voy a tener un día de alegría en el nombre de Jesús. Y al otro día nos levantamos y sentimos: "Mm, ay, me parece que hoy no voy a poder. Ay, ya me siento triste. Ay, ya no me dan ganas. Yo pensé que estaba dispuesto a hablar con mi enemigo, con ese, ir con ese compañero de trabajo horrible y le iba a dar la mejor sonrisa. Ayer pensaba, hoy ya no, me parece que no es el día hoy. Y ahí yo te decía, ¿por qué cuando nos pasan ese tipo de cosas no asociamos que quizás podemos estar teniendo una influencia externa? No es que nos nació a nosotros la duda solamente. Te pueden hacer la duda a vos por tu corazón, que te engaña, sí. Pero ¿por qué no podemos vos y yo pensar que estamos teniendo una influencia? Si ayer yo me acosté con una fe, ¿cómo puede ser que hoy me levante completamente distinto? Ayer era una persona cuando me acosté y ahora cuando me levanto odiando al mundo. ¿Cómo puede ser? Si yo tenía ganas de estar feliz y ahora estoy todo mal. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Ay, ¿por qué siempre igual? Y ahí empezamos a pasarnos toda la responsabilidad a nosotros mismos y no tenemos ni siquiera quizás un poquito de cuestionarnos y decir: che, para un poquito. Yo ayer me acosté lleno de fe. ¿Dónde está toda esa fe? ¿Será que mientras yo estaba durmiendo, será que mientras yo me levanto, el enemigo estuvo trabajando y está acá en mi oído? No esperó el desgraciado a que yo me destapara para empezar a decirme que el día de hoy iba a ser un día horrible y que los que eran malos iban a ser malos multiplicados y que la fuerza que yo tenía desapareció y yo ya me levanté convencido de que estaba todo mal. Pará. Quizás tengo un enemigo que está poniendo en duda o haciendo que yo ponga en duda en todo lo que yo creía. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Dice así, capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo quiero tener la identidad, yo quiero identificarme. Voy a levantar la mano. ¿Nunca te pasó cuando iban a... Yo sé, y alguien te agarra la mano y te la baja y te dice, callate, callate, no, no, estás equivocado, no es eso, no es eso. Deja, deja. Pero yo sé la respuesta. No, 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 callate, callate. Qué vergüenza. Pero ¿y si yo sé? Yo, haciendo esta figura, me acuerdo de mí. A mí me pasaba en la escuela que si alguien decía, en la escuela y en el liceo, si alguien preguntaba y yo sabía, no levantaba la mano, por las dudas. Mirá si estaba equivocado. Y quedaba pegado. Entonces ni levantaba la mano. Aún sabiendo, estando cuasi convencido, pero qué vergüenza, me callo. Y cuando otro levantaba la mano y daba la respuesta que yo sabía, yo decía, yo sabía que era eso. ¿Y por qué no levantaste la mano? Porque yo mismo me hacía ese juego de, no, 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 cállate, baja, baja, vos no, qué vergüenza, le va a cerrar. Vos lo sabés. Pero yo sé si, no, no, no sabes nada, vos no sabes nada. El enemigo está identificado en la palabra de Dios como el que acusa. Viene y nos hace dudar con argumentos. No solamente pone ideas falsas, parecidas a las que Dios dice, sino que ataca directamente a nuestra identidad. Nos dice, ¿a vos te parece que vos sos? ¿Vos creés verdaderamente que Dios está hablando de vos? Y después viene y nos acusa y dice, no, vos no podés levantar. Callate, callate. No, vos no sabés. ¿Qué? Pero habló de santo sin mancha, ¿te acordás que dijeron santo y sin mancha? Cállate, ¿qué vas a hacer santo y sin mancha, vos, atrevido? Pero y si, pero mirate al espejo y trae todos esos argumentos. ¿Y dónde están todos esos argumentos, amigos? ¿A dónde? No están escritos, están acá en nuestro corazón, están en nosotros. El enemigo nos ataca con ideas, con argumentos, con pensamientos que traen duda. ¿Duda de qué? Duda de que seamos realmente lo que Dios dice que somos. Duda hacia nuestra identidad. No es ni siquiera duda hacia las promesas de Dios, no es ni siquiera duda hacia los milagros, hacia el obrar, hacia el poder, no, duda dirigida a que yo no crea que soy quien Jesús dice que soy. Duda de que yo y vos no creamos que somos quienes Jesús dice que somos. Duda, cuestionamiento, ataque a nuestra identidad. Condenación. El verso de Apocalipsis dice, el acusador de nuestros hermanos. El acusador. Y yo soy una persona que le estoy errando constantemente. Constantemente estoy haciendo lo que no tendría que hacer. Algunas personas dicen, ay, Juan es una persona tan amable, tan cordial, tan buena gente. Y a mí se me cobra de tan buena onda una mirada. Yo tengo miradas que maltratan. Tengo miradas que fulminan. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en una simple. No me pasa tanto con Lucas. Quizás no me pasa tanto con Luana, digo, quizás más con Lucas, capaz que porque es varón. Y a veces yo me he notado mirando a Lucas con miradas de, pero qué pavote, pero qué pavada que hiciste. No, no, ni no digo que sea una mirada de desprecio, es como una mirada de, ¿cuál es la palabra para esa mirada que yo tengo? Es como desvalorizar, desvalorizar. No es desprecio, mal, si no es desprecio, desvalorizar es más o menos lo mismo, ¿no? Una mirada de desprecio, vamos a poner así para que sea bien doloroso. Y yo me he encontrado, fíjate lo que te digo a vos, mirando con desprecio algo que mi hijo hace. Como, qué vergüenza, mirá qué pavada. Y me he arrepentido profundamente porque yo creo que en algún momento yo me debo haber, yo debo haber sido mirado así. Y yo no quiero darle eso a mi hijo. ¿A qué voy con este argumento? De que
hasta con las miradas, yo tengo la oportunidad de condenarme. Y el enemigo que conoce mis miradas y mi deseo es amar a mi hijo y bendecirlo y que mi mirada lo edifique, lo construya, lo alegre, lo fortalezca. Pero sé que esa mirada que yo hago hacia él ni lo fortalece, ni lo construye para bien, ni lo edifica, no lo alegra. Esa mirada, si él tiene la capacidad, y yo sé que la tiene, de identificar qué es lo que yo estoy diciendo con mis ojos, mi hijo debería de sentirse avergonzado, despreciado y todas las palabras que tengan que ver con eso. Y yo no quiero eso para mi hijo. Pero sin embargo, yo lo he mirado con esos ojos. Imagínate cuando el enemigo me ve mirando a mi hijo con esos ojos y después yo quiero venir y hacerle una oración al Padre eterno, príncipe de paz, y viene el enemigo y me dice, ¿te acordás cómo miraste a tu hijo vos? ¿Te acordás? Vos lo miraste a tu hijo. Vos despreciás a ese que decís que amás con todo tu corazón. Despreciador. Vos, fulminador con tus ojos. Malo. Mal padre. Y así, otra que dardo. Porque el enemigo, tu enemigo, mi enemigo, es especialista. Es grado 5 en esto, en acusarte hasta con las miradas. Imagínate los gestos, los gritos, las palabras, ni siquiera los gritos, las palabras. Dijiste, eso es maldecir. Maldijiste, profeta. Ah, mirá el profeta de Dios. Maldición salió de tu boca. Pah, y vos siendo acusado. Los que hemos sido acusados sabemos cómo nos sentimos cuando somos acusados y sabemos que la acusación tiene una base que es verdadera. No es Dios el que nos acusa, nuestro acusador es el enemigo. ¿Y qué pasa con esas acusaciones? ¿En dónde golpean? En nuestra identidad. ¿Cómo puede ser que vos seas lo que él dice que sos si mirá lo que sos? Mira lo que haces. Mira cómo te comportaste. Mira lo que hiciste. Mira cómo miraste. Así no miran los hijos de Dios. Así no miran los santos y sin mancha. Y ahí es cuando nosotros entramos y terminamos diciendo la verdad que la próxima vez que digan hijo de Dios, yo mejor bajo la mano, que nadie se entere, que nadie sepa, para pelear la guerra espiritual. Para poder combatir en la guerra espiritual, la identidad como hijos es indispensable. Si vos y yo no creemos en quiénes somos en Cristo, no podemos pelear contra nuestro enemigo. Para terminar, Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3, me quedó colgado de la parte anterior. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como nuestro enemigo trata contra nuestra identidad de hijos. Fíjate que dice que una de las características de nuestro enemigo es que es un engañador. No es solamente un mentiroso, es un engañador, es un estafador. No es que solamente miente, tiene estrategias para mentirnos y que esas mentiras logren que nosotros tomemos decisiones que nos coloquen en determinado lugar que es perjudicial para nosotros. No es solamente mentirnos, es mentirnos y convencernos de que lo mejor es hacer lo que no nos conviene. Eso es engañarnos. Me engañaron como un niño. Me estafaron. Para estafarnos, nos mienten y nos conducen con la mentira hacia un lugar que era perjudicial para nosotros.
el enemigo, tu enemigo, mi enemigo, ese que nos hace dudar de nuestra identidad, ese que ataca nuestra identidad, ese que nos acusa, es el mismo que nos engaña, engañador, acusador y engañador. ¿Apuntando hacia dónde? Hacia nuestra identidad, para que vos y yo no tengamos conciencia de quiénes realmente somos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Tenés, si tuvieras para anotar, estos versos que voy a pedirte que vayamos a ellos, son versos para declarar. Estos versos servirían para que nosotros afirmáramos quiénes somos. Es un verso como para declarar, Juan, sí, es un verso para proclamar, es un verso para decir. Este verso habla acerca de mí. No es que alguien lo dice y yo levanto la mano, no, no, este verso es el que me describe. Yo declaro este verso. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que van al verso, segunda de Corintios capítulo 5, y lo dicen. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Yo dije 7. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, por lo tanto, según Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, yo soy nueva criatura. Esa es una declaración. Es una declaración que yo hago conforme a lo que la palabra de Dios dice. Yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva creación. Para. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Desde este momento, desde el momento en que lo estoy declarando. Yo soy una nueva creación. Dice el verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para. ¿Desde cuándo sos una nueva criatura? Desde que estás en Cristo, dice el verso. Sí, pero yo podía estar en Cristo y esa era mi identidad, pero yo no la reconocía como mi característica. Entonces yo voy a reconocer que esa es mi característica. Yo, como estoy en Cristo, soy una nueva criatura. ¿Desde cuándo? Y yo espero que vos desde mucho, desde hace mucho tiempo seas una nueva criatura. Pero quizás desde ahora, desde en que lo decís, yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Qué quiere decir que sos una nueva criatura? ¿Qué quiere decir que somos una nueva criatura? Que somos creados de nuevo. ¿Cómo que somos creados de nuevo? Sí, yo nací en 1976, pero yo fui creado de nuevo en el año 98. Y si es necesario, yo soy creado de nuevo ahora. Todo lo que queda atrás ya fue. Ahora todo es hecho nuevo. Hasta ayer yo tenía un problema. Hoy todas las cosas son hechas nuevas. 10 minutos me das un. Para hacer todas las cosas nuevas. 10 minutos. Nueva criatura en Cristo. Nueva criatura. Ay, yo vengo de mi mamá y de mi papá. Sí, mi mamá y mi papá me dieron sus genes y tengo los ojos de uno y la boca del otro y la altura del abuelo y la espalda del tío y las manos así, todo, sí, bárbaro. Pero en Cristo yo soy una nueva criatura. Nueva creación. Ay, pero tu padre que era tal y la enfermedad del fulano que era así y que acordate que en tu familia había uno que era borracho y había otro que era esquizofrénico. Sí, sí, todo bárbaro. Yo entiendo eso, es cierto, pero yo he sido creado nuevamente en Cristo. Soy nueva criatura. Dale, Juan Pedro, te conozco desde que eras bebé. Me conocés desde que era bebé, pero no tenés cómo darte cuenta de que yo he sido creado nuevo.
Entonces te pido, en el nombre de Jesús, que agarre 2 Corintios 5, verso 17 y digas ahí en tu casa, soy una nueva criatura en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 6. Rapidito, mirá, porque Zoom solo nos da unos minutos. Capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo soy aceptado. Yo soy aceptado. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, yo soy aceptado. Soy aceptado. Soy aceptado. Me aceptaron. Me dijeron sí. Me dijeron yo y dijeron sí, vos. Efesios capítulo 1, verso 7, verso siguiente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, no hay deuda, no hay deuda, no estás debiendo nada. Fuiste aceptado y no hay deuda, no estás debiendo nada. Dios nos acepta y no hay deuda ahí, no hay una lista con las maldades, no hay nada ahí, no hay deuda. Efesios capítulo 2, verso 6. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice así, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estás sentado, estás sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Has sido aceptado, has sido aceptada, no debes nada y estás sentado, estás sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vos estás sentado ahí. Esa es tu identidad. Eso es parte de tu identidad. Eso es quien vos sos. Por eso vos y yo podemos tener autoridad. Por eso vos y yo podemos enfrentar al maligno. Por eso vos y yo podemos hacer guerra espiritual. Porque hemos sido aceptados, no debemos nada y estamos sentados en lugares de autoridad con Cristo. Te voy a dejar de deber esto porque sé que no me va a dar tiempo quizás. Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Y Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Nada te puede separar del amor de Dios y tenés el Espíritu Santo como garantía. Nada te puede separar del amor de Dios y tenés el Espíritu Santo como garantía. Todo esto que yo he leído, voy a encargarme de pasárselos como material para que todos tengan todos los versos, no se pierdan de ninguno. Oro en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús, así con los ojos abiertos, para que todos los que están escuchando ahí, los que vayan a escuchar la grabación y los que estamos acá, podamos ser curados en nuestra identidad, recibir, yo soy quien Jesús dice que soy. Yo no soy lo que mis padres dijeron de mí, no soy lo que mis amigos dijeron de mí, no soy lo que mis maestros dijeron de mí, yo no soy lo que las personas dicen de mí, yo no soy lo que yo digo que soy, yo soy quien Cristo dice que soy. Esa es mi identidad, esa es tu identidad. Eso es lo que el Señor establece. De ahí nosotros tenemos que empezar, siendo quienes Jesús quiere que seamos. Y ahí nos vamos a parar y en el próximo miércoles que nos vamos a ver, vamos a poder seguir hablando acerca de nuestra identidad como hijos. Oro en el nombre de Jesús que nuestra identidad empieza a ser sanada hoy, ahora, en el nombre de Jesús. Nuestra identidad de hijos, nuestra identidad de hijas empieza a ser sanada en el nombre de Jesús y vamos a ser cada segundo más quienes verdaderamente somos. Amén. Gente, gracias por estar, gracias por esperar, por reconectarse. Los amamos. Y si alguno quiere el miércoles que viene, tiene tiempo y puede, acá hay merienda y todos incluidos. Así